Hola, buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Sara Arca. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Buenas noches, yo soy Néstor Gemar, exactamente. Muchas gracias a todos y a todas por estar esta noche con nosotros en Pymes Perú RTV. ¿Cómo están, gente? Hoy día tenemos, como ya han visto, a dos súper invitadas. Hoy día las chicas hemos tomado el control de esta pantalla. Tenemos a Karen Calderón, una gran amiga que está hoy día acompañándonos. Nos va a contar toda su experiencia en el mundo de la literatura, en el mundo cultural. Y Ana Lucía Saavedra, una excelente profesional, una súper amiga mía también, y queríamos contar con ellas para descubrir un poco todo el mundo cultural en el país, cómo podemos trabajar desde casa, la cultura, con los chicos, con la familia en general. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo estás, Karen? Buenas noches. Cuéntanos un poquito de ti a la audiencia, por favor. Buenas noches a todos y a todas. Gracias por esta oportunidad, por darle un espacio importante a todo lo que es cultura en general, ¿no? El arte, la danza, la pintura, etcétera, y sobre todo en estas épocas de pandemia. Em, Efectivamente, nosotros ya nos conocemos varios años de amistad, de trabajo en conjunto, con Ana Lucía también, con Néstor también. Yo estudié literatura en la Universidad San Marcos y luego me dediqué un poco a la especialidad de la edición, desde la producción de los textos, ¿no? Tuve la oportunidad luego de ir a España a estudiar justamente esa especialización, porque aquí todavía en el Perú no existía. Ahora ya existen algunas plataformas como la Escuela de Edición, por ejemplo, donde podemos practicar, conocer un poco más sobre cada uno de estas etapas o de este gran oficio, ¿no? Que cada vez se está profesionalizando mejor. Y en el camino me apasionó mucho la gestión cultural, justamente por la base, ¿no? De los libros, de la lectura, de la cadena de la producción de los libros, de la edición. Y luego también en algún momento que creo que hemos pasado todos de repente de esta inestabilidad laboral, tuve la oportunidad en su momento de ejercer la docencia y en verdad que llegué, digamos, de casualidad a la docencia y me quedé ahí, ¿no? Es una de las disciplinas que también me gusta mucho. Así que ahora, profesionalmente, digamos, me defino como una gestora cultural que le gusta la producción editorial, que ha trabajado en ella y que tiene la oportunidad de impartir ciertos conocimientos, los pocos que todavía conozco, con alumnos universitarios. Interesante, gran currículum, ¿eh? Yo antes de hablar con la siguiente invitada, que es Ana Lucía Saavedra, quiero dar la bienvenida también a Rómulo. Hola Rómulo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás, Sara? Qué gusto saludarlos. Igual a Karen. Desde luego, pues, importante compartir, como todos los miércoles, sobre la familia, sobre la salud. Y claro, de ello forma parte la literatura, la lectura. Bueno, ¿qué más nos va a compartir ahí Karen? Porque creo que hay muchas formas de enfocar para que se convierta en atractivo, porque muchas veces la gente buena parte como que no gusta mucho leer y hoy más enfrascados en Google, en las redes y a veces perdemos un poco de coger un libro, coger alguna obra. Pues bienvenida, Karen. Atento, estoy escuchando desde el inicio. Bueno, yo ahora paso, por favor, a Ana Lucía Saavedra. Por favor, Ana Lucía, cuéntanos un poquito más de ti, que te conozcan los videntes, nuestros. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Rómulo, Néstor, Sara, Karen. Un gusto encontrarnos en este lugar, cerca y a la distancia a la vez, que es un poco lo que nos permite la virtualidad. Es una genialidad. Bueno, mi nombre es Ana Lucía Saavedra. Yo inicialmente estudié diseño gráfico y bueno, me dedico un poco a eso y también soy bailarina, coreógrafa, profesora de yoga, de danza y pilates. Bienvenida, Ana Bueno, Lucía, definitivamente. Definitivamente la conversa de gracias. los miércoles siempre queda corto el tiempo, así que vamos a aprovechar al máximo de aprender un poco de la experiencia tuya, como también de Karen, haciendo un poco ese mix, porque finalmente forma parte de la vida, ¿verdad? Y de las Néstor, artes. claro.
Y desde nuestro pequeño lugar aquí en Pymes Perú RTV hemos querido hablar un poco de cultura, tan importante en nuestro país y tan vital. Así como hemos estado hablando de salud, creemos que la cultura es parte de esa salud que queremos transmitir a la familia. Así que es súper importante. Muchas gracias, chicos. Gracias, Rómulo, por estar aquí como todos los miércoles. Karen, directo al grano. Perú es una sociedad lectora. ¿Cómo podemos cambiar o mejorar ello desde tu experiencia? Yo creo que sí, y hay que seguir como siempre reforzándola y potenciándola, ¿no? Yo soy una persona muy positiva, entonces, aun cuando diferentes encuestas y diferentes estudios indican, ¿no? A través del Ministerio de Educación, de Cultura, por ejemplo, que efectivamente en el país se lee poco, que es verdad, o sea, no se puede negar esa realidad. Yo sí creo que cada vez tenemos más oportunidades tras las plataformas, tras los incentivos y la promoción de la lectura a través de diferentes actividades y técnicas que sí leemos más. Ahí yo quisiera hacer un paréntesis, de repente para explicarle a la teleaudiencia y a todos que la literatura en general tiene un origen oral, ¿no? Todos los que estamos aquí presentes y seguramente los que nos están viendo y escuchando, tienen como referencia algún cuento, alguna canción, algún mito, alguna leyenda que nos han ido contando nuestros abuelos, nuestros antepasados y seguramente los antepasados de estos. Y eso nos permite de alguna manera rápidamente remontar que lo que conocemos como literatura o como luego lectura es como viene desde lo ágrafo, ¿no? La pintura, acuérdense del arte rupestre, ¿no? Nuevamente la danza, por ejemplo, seguramente Ana Lucía nos va a hablar, son formas de expresión, que obviamente son formas de expresión de comunicación que ha traspolado a lo cultural. Cuando ya viene la parte, la evolución, la escritura, evidentemente se recogen elementos de ahí, ¿no? Es decir, la escritura recoge elementos de los cantares de gesta, de las crónicas, ¿no? De estos mitos y leyendas, y los va convirtiendo esa traducción oral en lo escrito. Por ejemplo, tenemos a nuestro gran Inca Garcilaso, por ejemplo, ¿no? Y los poemas, y los haikus, y los yarabíes, toda esa gama que luego ya la especialidad las convierte en los famosos géneros literarios. Entonces, es más, a nosotros, desde pequeños y los que tenemos hijos, les cantamos a nuestros hijos y es una forma de iniciarlos en el mundo de la literatura, oral en este caso. Entonces yo creo que sí somos una sociedad que consumimos arte, que consumimos literatura, pero ahí luego viene el pero, ¿no? ¿Desde qué mirada? Evidentemente, nosotros que vivimos o hemos tenido la oportunidad de vivir vivimos en una ciudad que de repente hemos ido a una escuela, tenemos unas nociones mucho más establecidas de lo que viene a ser la literatura y la cultura. Pero creo que no hay que dejar también todo esto que comentaba hace un momento. Y ahora, por ejemplo, lo que decía Rómulo al comienzo, ¿no? Antes yo era una negada y decía, no, la tecnología va a arruinar, ¿no? Esto que tenemos atrás o que ahora les voy a enseñar, que son los libros. Pero ahora he aprendido después de mucho tiempo, incluso después de tener esta experiencia en España, donde, por ejemplo, tuve la oportunidad recién de conocer a los ebooks, ¿no? Que tienen que ir de la mano de todas maneras, sobre todo ahora que justamente por la pandemia en la que vivimos, no nos queda de otra. Tenemos que empalmar el arte de alguna manera con esta tecnología. Sí, es que parece ser que todo se está transformando, ¿verdad? Está pasando de la parte activa, que es la lectura, que era antes, a la parte más pasiva, ¿no? Que pueden ofrecer pues, todas las tecnologías. Y se está transformando también mucho con el momento que vivimos, que en este espacio sucede mucho, el momento que vivimos, pues, esta parada mundial, ¿no? Yo quería preguntarle, en este caso, en relación a Ana Lucía, porque estamos muy parados, estamos muy quietos en casa. Se está hablando de un síndrome, que es el síndrome de la cueva, la gente ya no quiere salir, ya que Ana Lucía es una persona activa, que da clases de baile, de yoga. ¿Qué podemos hacer ahora en casa con todo este sedentarismo desde casa para empezar a movernos y no quedarnos en la actividad total? ¿Tú tienes acciones, haces actividades? Gracias por la pregunta.
Pues sí, hay muchas cosas que han ido surgiendo. Creo que todos hemos pasado por este proceso primero de confinamiento, de estar en un estado como de hibernación, que es como lo viví yo, un estado de quietud al principio, ¿no? Porque nos agarró a todos un poco, todo esto pensamos que iban a ser 15 días al principio, ¿verdad? Al final fueron muchos más y bueno, tuvimos que subirnos a la pelota todos y todas. Entonces, a partir de ahí, en verdad ha sido todo un trabajo grupal, ¿no? No es solamente yo, sino también me preguntaba cómo seguir, ¿no? Porque a mí la pandemia me agarró presentando 2 proyectos a teatros, 2 proyectos para mostrarlos en teatro, y fue paralizado. Daba clases en un estudio y aparte en un club, entonces ya no se podía ir al club, mis clases quedaron suspendidas. Entonces fue la gran pregunta cómo seguir, ¿no? Y todo ha sido un prueba y error, y realmente primero hay que flexibilizarnos un poco como para entrar en tono a la realidad, ¿no? Me costó y creo que a todas y todos nos costó. Y una vez hecho eso, realmente se abren un montón de posibilidades. Entonces, dentro de lo que son clases, se abrió la posibilidad, pues, de dar clases virtuales. Yo desconocía todo esto. Al principio yo empecé a hacer videos en mi casa, y se los pasaba a las alumnas, a los alumnos, porque no sabía que existían las herramientas. Entonces, después una me dice, bueno, acá he visto esta plataforma, ¿por qué no pruebas? Y bueno, y ahí fui intentando, hay cosas que funcionan, hay cosas que no, pero lo importante es abrirse y experimentarlo y probar. Entonces, desde las clases, pues se abrió una posibilidad tremenda de que las alumnas, que son desde mujeres y hombres de 20 hacia 60, 65, tengo una alumna de 76 años, entra a través de su celular y se reserva un pequeño espacio en casa, y lo coloca a tono como a ella le siente mejor, para encontrarse una vez por día, o un par de veces a la semana, una hora en un espacio con ella, un encuentro con una misma, ¿no? Y desde lograr ese lugar, reservarte un lugar en casa para una práctica personal, ya es un gran trabajo. Yo sé que en muchas casas vivimos con mucha gente, mascotas y ruido y eso, pero aún con eso hay que reservarse un espacio o incluso ir a un parque con tu... yo a veces veo en el malecón acá personas que van con su celular y están haciendo movimiento en el malecón, ¿no? Todo depende un poco de cómo es tu cuerpo, de conocerte, ¿no? Hay cuerpos que son más de acción, ¿no? Cuerpos más de movimiento. Hay otros que les gusta leer también, ¿no? Leer, intelectualizar, que está muy bien, ¿no? Pero hay otros que son más de acción, como yo, por ejemplo, que me gusta el movimiento, de hecho creo que soy más clara con mi cuerpo que con las palabras, o sea, recién estoy aprendiendo a comunicarme y a abrir esta expresión oral porque soy más cuerpo, ¿no? A eso, perdóname la interrupción, Lu, yo quería, o sea, hace un momento yo hablaba de la comunicación, ¿no? Y justamente eso, o sea, las letras, la danza, son formas Exacto, de expresarnos, son y sobre todo formas. ahora, creo que en pandemia, ¿no? O algunos, caramba, lamentablemente se ha entorpecido de repente todo esto que tú dices que se estaba eh, explorando, ¿no? Desarrollando, porque de repente junto con la pandemia ha venido, creo yo, esta otra pandemia que le digo, que es el decaimiento emocional, ¿no? La depresión de repente por una serie de factores, de pérdidas, de duelos, etcétera. Eh, o aquellas otras personas, como tú dices, que han descubierto, ¿no? Yo también estoy en ese proceso de animarme a la danza, así que
De todas maneras, ahí vamos a ser alumnos. Bienvenidas y bienvenidos Sí. todos, porque realmente A leer y a danzar. es muy rico encontrarse con, yo siento que estamos muy acá, en este espacio, Claro. y no hemos bajado aquí. Está bueno también cultivar un poco el cuerpo, y desde como quieras, ¿no? En mi caso, bueno, yo facilito, soy un puente en lo que es el yoga, el pilates y la expresión en movimiento en general, ¿no? Entonces es sacudir, expresar y que no pase por cabeza, porque estamos lejos de los juicios. Cuando nos encontramos grupalmente en las clases es buenísimo, porque ves todos los cuerpos, es un espacio súper democrático, o sea, donde la gente se mueve, se ríe y luego se comparte. Y bueno, y además te encuentras con ese cuerpo, ¿no? Lo ejercitas un poco, también ejercitamos la lengua, a veces después de clases siempre hay un espacio para charlar, y realmente no solamente creo que hasta nos hemos acercado más con los alumnas y los alumnos que cuando eran las clases presenciales. Lo presencial tiene lo suyo, y lo virtual también, porque realmente se ha armado con los alumnos, no solo es un espacio donde trabajamos el cuerpo, sino que dialogamos con nosotros y nosotras mismas, y también con los demás, y eso es muy rico. Desde luego, en esta conversa con Sara, Néstor, Karen, Ana Lucía, y con ustedes, amigas y amigos que nos están acompañando y que seguramente van a linkear el programa para compartir con otras personas, porque lo que se trata es justamente de ver el centro de la vida con el contexto de la familia. Cada uno de nosotros, las personas, mujeres y hombres, tenemos actitudes distintas, caracteres distintos, procedencias distintas, ¿no? Uno nació en el Ande, como yo, alguien nació en la parte amazónica, alguien nació en la parte costa, alguien nació en otro contexto, en otro país, pero al final somos personas y seguimos girando en función a la familia. Y hoy, ¿qué es lo que está pasando? Con esta carretera de la nube por donde nos encontramos todos, porque esta es la que se nos está aliviando, que es el Internet, ¿no? Hemos aprendido y estamos aprendiendo. Y ahí va justamente la razón de la conversa de hoy. A mí me encantó cuando Sara y Néstor me hablaron de ustedes dos, tanto de Karen como de Ana Lucía, y le dije, qué interesante, porque en la casa tenemos que aprender a usar varias acciones, tenemos que hacer varias cosas para encontrarnos con nosotros mismos y para expresar a nuestro entorno. Cuando mis hijos, que son pequeños, uno de 3 y uno de 6 años, me ven leer, ellos jalan el libro de la biblioteca y se ponen a leer. Claro que el de 3 años todavía no sabe la lectura, pero él se encarga de mirar página por página. Entonces digo, qué importante es el actuar en nuestra familia. Así que sigan compartiéndonos, por favor. Al margen, Karen, que me acaban de pasar un dato, que en el Perú se lee menos de un libro en promedio al año por persona, y que solamente un promedio del 35% de los peruanos desarrollamos algún tipo de lectura. Independientemente de eso, yo creo que el espacio es cómo guiamos para interesarnos justamente a la lectura, a la danza y a otras prácticas, incluyendo el drama, incluyendo el teatro, ¿no? Sí, yo creo que has dado en el clavo justo con lo que quería comentar como profesional, o sea, como consumidora de letras, como profesional de las letras y evidentemente también ahora como mamá, ¿no? Como responsable de otro ser en su formación física, emocional y evidentemente cultural, ¿no? Y evidentemente el colegio no lo es todo, ¿no? Independientemente del colegio, no lo es todo. El ejemplo es básico, en todo, ¿no? A los papás, a las mamás siempre nos dicen, y a quienes acompañan a los niños finalmente, ¿no? Quien está en casa,
que el ejemplo lo es todo, el bueno y el malo, ¿no? Como le digo a mi hijo, todo acto bueno tiene una consecuencia buena y todo acto malo tiene una consecuencia mala. Entonces vamos educando. Efectivamente, pero también creo, he ido aprendiendo, fíjate, que antes de repente literatura significaba la cultura elitista, ¿no? La privilegiada, como bien dices tú. Y no necesariamente es así. Por ejemplo, si bien es cierto, tenemos ciertas deficiencias en el Estado para todo lo que significa el mundo del libro, la promoción del libro, es decir, nos ha costado a nivel de presupuesto hacer bibliotecas públicas, escolares, municipales, que efectivamente los niños tengan acceso a la lectura. Si bien es cierto, hemos tenido una ley del libro que ha ido ajustándose, ¿no? Poco a poco desde el año 2003, y cada año, cada que se acerca la fecha en que se va a derogar la ley, se vuelven a juntar, y entonces, claro, muchas personas sentimos que siempre a veces la cultura es lo último que se mida, cuando más bien diferentes hechos de los últimos años demuestran que deberíamos apuntar primero por la educación y la cultura, ¿no es cierto?, en nuestro país. Pero sin embargo, sí creo que desde el Estado se van logrando, ¿no? La Biblioteca Nacional del Perú, por ejemplo, ha ido ya hace muchos años, y en los últimos tiempos sobre todo, y en esta pandemia, que es lo que puedo dar fe, habituando y habilitando las plataformas digitales de la biblioteca pública, de todos los archivos que tiene, y también desde su sello editorial, para ir promoviendo y rescatando libros, ¿no? De acceso libre, gratuito. Y esa es una forma, como decía hace un momento Ana Lucía, hablando de democracia, de democratizar. La lectura, el arte y la cultura es un derecho que ahora, les recuerdo, me parece que hace ya pocos meses el Ministerio de Cultura promulga el Plan Nacional, ¿no? De la Política Nacional de Cultura, perdón, hasta el 2030. Y es una de las políticas que ha costado mucho tiempo, 10 años que está creado el ministerio, y que ha costado tiempo trabajarla, coordinarla, gestarla. Y en esta política, justamente, una de las cosas que tenemos que promover y decirle a los ciudadanos peruanos es que tienes derecho a acceder a la cultura, cualquiera que sea esta manifestación. Ahora, con la ley del libro, la última que se promulgó en octubre del año pasado, por lo menos, por primera vez después de mucho tiempo, el Estado va a invertir, según esa ley, por lo menos hasta donde recuerdo, tiene 3 años de vigencia, 16 millones de soles para la compra de libros por año para las bibliotecas públicas. Puede ser mucho para algunos, puede ser poco para otros, pero al menos ya, ¿no?, es un granito de arena. Y creo que sí, con el plan lector, a través de las escuelas, con las plataformas digitales, con las diferentes plataformas, por ejemplo, con el canal del Estado, con la radio, con un papel muy importante, por ejemplo, que se tiene ahora, son los mediadores de lectura, ¿no? Que es otro de los programas del Ministerio de Cultura también, a través de Cátedra Perú, que los fomenta, que los va forjando, los va especializando, y va llegando a nivel nacional para hacer este trabajo que a veces el bibliotecario o el gestor cultural, que es más o menos una carrera nueva, una especialización nueva, quizás todavía no ha podido ejercer, ¿no? Pero se van haciendo de a poquitos, se van construyendo los primeros peldaños para llegar a los grandes objetivos a nivel de lectura, de democratizar, ¿no?, la lectura. Excelente. Bueno, yo... Interesante. Sigue, Lucía, sigue. Disculpa. No, bueno, le decía Karen, es muy interesante todo lo que nos comentas. Una de las cosas que a mí me sorprendieron antes de la pandemia es que los niños, los adolescentes, cada vez iban menos a biblioteca, porque claro, el internet nos ha facilitado de alguna manera acceder a información que antes era un privilegio de los que teníamos una biblioteca cerca. Incluso con Néstor le sorprendía mucho que no hayan tantas bibliotecas en cada barrio, ¿no? Pero ahora, actualmente, ¿cómo podemos hacer que nuestros niños consuman lectura? Pero no solamente es abrir un ordenador y ver todo ahí, porque si bien es cierto, es una forma de leer, obviamente,
se ha perdido la magia, la conexión que hay con ese libro. O sea, ahora prefieren ver una película de algún libro antes que leerlo. Y eso lamentablemente es parte y se ha agudizado más aún con todo el tema de la pandemia, Sí, con la misma definitivamente. educación virtual. ¿Cómo podemos hacer? Yo sé que tenemos que encajar, pero ¿cómo hacer para encontrar un equilibrio ideal en ello? Yo apostaría, como consejo nuevamente profesional y personal, apostaría a darles consumir lectura de lo que más les gusta. Vuelvo a lo que decía en mi intervención anterior, ¿no? Muchas veces decimos, tienes que leer a los clásicos, ¿no? El Quijote, no sé, las poesías de Vallejo, en nuestro caso peruano. Sí, claro. Como peruanos, como ciudadanos del mundo, tendríamos que conocer eso, estas obras y otras tantas, ¿no? El Principito, por ejemplo, que yo creo que todos deberíamos leer en algún momento. Pero no necesariamente deberíamos de leer literatura, quiero decir. Y permítanme, ¿no? Le he pedido prestado a mi hijo sus pequeños libros. Fíjense, él consume este libro, que es de una historieta, me parece que es el El Capitán calzoncillo. Calzoncillo, y cuando yo Ese. decía, yo, ¿qué es esto? Pero lo leyó y tiene más de 100 páginas, ¿no? Un amigo, su mejor amigo, esto es un libro en inglés, que por lo menos va vocalizando, lo va acercando a otra lengua. Y también hemos tenido la oportunidad, obviamente él se le ha acercado desde pequeño, y bueno, no sé si se ve ahí, pero también los clásicos, ¿no? Los clásicos como Alicia en el País de las Maravillas, algunos peruanos, por ejemplo, como Jorge Isla. Este libro, por ejemplo, y perdón que le haga publicidad, pero como decía, son los que tenía en la mano y son como que los favoritos de mi hijo, entre comillas, habla de una tragedia del terrorismo, ¿no? Como una niña, por ejemplo, queda ciega a raíz de un ataque, ¿no? Terrorista, y explicarle tan chiquito una serie de cosas que también pasan en la ciudad, ¿no? O por ejemplo este libro que ahora está leyendo en el plan lector, ¿no? Que es el Yo te cuido, o sea, esta relación con los abuelos sin dejar de lado. Y algo, por ejemplo, que me interesó mucho, que he ido viendo en literatura y seguramente tú, Ana Lucía, conocen, que es esta práctica del mindfulness, creo que es, ¿verdad? Fíjate, ¿no? Y les enseñan un poco a ser resilientes, que está ahora esta cultura tan de moda, ¿no? Sobre todo en esta edad, o más que en edad, diría yo, en ese periodo en que nos cuesta controlar un poco la frustración, ¿no? Que somos muy intolerantes a todas estas noticias negativas, a todo lo que está pasando. Libros del espacio. Entonces, a lo que voy, perdón con los cherries o la experiencia personal, pero a lo que voy finalmente es, yo creo y les aconsejaría a las mamás, a los papás, a los tíos, paréntesis, no alejemos a los tíos, ¿no? De cariño o sanguíneos, que de repente son los que mejor a veces nos llevan por ese buen camino, o ese otro sendero de las letras, ¿no? Porque son los que nos contagian su música, su grupo favorito, su cómic, ¿no? Por ejemplo, mi hijo todavía no entra a la era del cómic, pero supongo que va a entrar en algún momento. Darles a consumir lo que más les gusta. Eso creo que de todas maneras va a funcionar, ¿no? ¿Te gusta el superhéroe? Pues le das el superhéroe. ¿Te gusta la botánica? Dale libros de plantas, ¿no? De cómo ir de repente haciendo un pequeño huerto en la casa. Pero luego acompáñalo con estos otros clásicos que seguramente va a ir enamorándolos. Y solamente como una pastillita al final, que de repente lo pueden encontrar en diferentes libros sobre literatura infantil, pero yo lo puedo decir desde mi experiencia. Creo que los adultos o los que estamos atrás de esta formación en algún momento podemos ejercer, mejor dicho, tener claro que a través de la lectura, primero es una conexión emocional. Quien lee con un niño le está transmitiendo seguridad, ¿no? O sea, es un acto de amor la lectura, ¿no? En la noche, cuando te despiertas, etc. Evidentemente es un acto de educación, les vas enseñando palabras, significados, contextos, ¿no? Etcétera.
lo acompañas a ingresar al mundo del arte definitivamente, de los países, explora su creatividad, etc. Entonces sí, yo sí creo en la lectura por placer. Evidentemente hay que ir guiándolos, ¿no? De acuerdo a la edad, de acuerdo a los gustos, y evidentemente formándolos en lo que va a ser finalmente luego su capacidad de desarrollo educativa, ¿no? Para con sus amigos, para con la demás familia y la sociedad en general luego. Importante lo que ha señalado Karen, esta parte de ir acompañándolos, porque Sí. mi hijo me trae aquí los mejores cuentos peruanos, y yo he empezado a acompañarlo a leer y encuentro algunas frases que habría que tener cuidado en la redacción, no ha sido la más correcta, o sea, no está redactado de la manera más correcta, y de manera que si no lo acompañamos podría generar ahí algún bache cuando se quiera corregir. Sí, totalmente. Eso es completo. A mí también me ha pasado en algún momento. Fíjate, una de las cosas que más extraño, justo hoy día, le decía a mi hijo hace un momento que sabía que iba a entrar a esta entrevista. Es más, él me escogía, me ayudaba, me dio permiso para mostrar sus libros. Y en un momento me dice, mamá, ya no vamos a la librería tal, o ya no vamos a la feria del libro, ¿no? Ya no hay feria del libro. Yo le dije, no, sí ha habido, virtual. Y se queda mirando, no, ya no tiene gracia, ¿no? Porque de alguna manera de chiquito lo hemos acostumbrado a ir a las ferias del libro, a este contacto, ¿no? De preguntar, de ver una serie de actividades que siempre acompañan a la lectura. Y eso que has mencionado es muy importante porque en algún momento nos pasó que él quería determinado libro, yo dudaba, pero bueno, pregunté a la vendedora, ¿está segura que es para su edad? Y a la primera que él abre, él se da cuenta de una palabra grosera, digamos, ¿no? Que seguramente a veces los textos reproducen, ¿no? El habla, que es una suerte de representar el mundo, ¿no? Y él mismo se dio cuenta y me dijo, no, no es un libro bueno, ¿no? Y dije, bueno, okay, vamos a cambiarlo, ¿no? Entonces sí, hay que acompañar definitivamente el proceso de la lectura, porque también es verdad que nuestros hijos o los niños en general son esto, ¿no? Una esponjita, entonces van formando su carácter y no sabemos qué tanto un libro, por ejemplo, ¿no? No sé, Marcelino Pan y Vino, ¿no? Que es finalmente, claro, este encuentro divino, ¿no? Esta inocencia del niño, pero el personaje no termina bien. Entonces, ¿no? Hay que acompañar un poco, como bien dices, Sí, pues, qué texto escoger y qué edición también escoger, ¿no? Desde luego los niños vienen como una hoja en blanco. Sí. Depende de nosotros cómo redactamos o dibujamos, ¿no? Entonces, cómo los formamos, en otras palabras.